Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, gente, este bichito, perdón, no es que me ande en onda millennial, es que hay que grabar el audio porque mañana, que es el día de la virtualidad, hay otro grupo, entonces no puedo tener clase con ellos y la idea es como subirles el video y el audio para que pues nada, poder continuar como con los grupos acompasados en el mismo momento. Vean, la cosa es más o menos así. Nosotros veníamos trabajando, habíamos dicho que a Foucault le íbamos a dedicar 3 clases. Después nos dimos cuenta que no era posible dedicarle solo 3 clases porque no nos daba, no. Para que fuera un proceso más o menos virtuoso teníamos que dedicarle un poquito más. Nosotros vimos un Foucault introductorio en el cual nos preocupamos fundamentalmente por el problema del saber y de la distribución, de la lógica de la exclusión. Dijimos, la exclusión es fundamental en todo el pensamiento político contemporáneo. Y habíamos hablado que la distinción, lo mismo, lo otro, lo bueno, lo malo, lo normal, lo anormal, lo correcto, lo incorrecto, lo natural, lo anormal, lo natural, ¿cómo sería? Lo contrario de lo natural. Lo antinatural, lo típico, lo extraordinario, es la división que marca la lógica de pensamiento en Foucault. Lo que habíamos dicho también es que la frontera, la que marca la distinción entre lo mismo y lo otro, es la frontera fundamental de distribución de los afectos, de las creencias. No importa lo que haya de un lado y de otro, no importa. Esa es tal vez la enseñanza más importante de todas. No importa qué sea considerado como la otredad y qué sea considerado como parte de lo homogéneo, lo mismo, lo común. No importa. Lo que importa es la frontera, lo que importa es la práctica de la exclusión. Todas las sociedades existentes han tenido procesos de exclusión, todas funcionan con base en la exclusión. Ahora bien, ¿qué es lo que excluyen? Es completamente azaroso. Eso sí es histórico. Lo que no es histórico, sino que es estructural, es decir, permanece a lo largo de toda la historia, no tiene variaciones, es la función de la frontera. Esa frontera que habíamos marcado es fundamental, y tal vez este es el punto importante de la clase de hoy, es fundamental porque la frontera nos va a marcar el campo de lo ordenado o lo controlado. Y esta pregunta es más o menos difícil. Si este es el campo de lo controlado, que es el campo de lo mismo, o sea, el campo de lo homogéneo, es decir, de lo común, de lo bueno, de lo cotidiano, de lo aceptado, de lo correcto, ¿cuál sería el contrario en espejo acá, frente a lo controlado? El asunto es lo siguiente. Es cierto, acá está lo libre, acá está lo no controlado, acá está lo disperso, acá está lo heterogéneo. Pero a donde quiero que vayamos es que este campo, el campo de lo extraño, el campo de lo anormal, el campo de lo otro, es el campo en el que operan las fuerzas de control. Y entonces es el campo no tanto de lo descontrolado, porque en realidad, sobre todo si nos metemos fuerte en Foucault, no hay nada que esté exento de la mano, o sea, de que lo alcance la mano del control. No hay nada. Todo está de alguna manera regulado.
Entonces acá, este campo, más que lo controlado, es lo controlable o lo que requiere ser controlado. Es decir, todos los dispositivos de control que nosotros vamos a ver hoy en algún momento, pero que son sencillos, más o menos lo sabemos, la escuela, la familia, la policía, el ejército, el gobierno, todos esos dispositivos de control, la iglesia, su novio, todos esos, el nacional, son todos dispositivos de control. Todos esos dispositivos de control van a operar fundamentalmente encauzando o generando dinámicas de contención sobre este campo. El campo de lo otro, el campo de lo heterogéneo. Nosotros, hay distintos Foucault, por lo menos ya dijimos que hay tres. Hay un Foucault arqueológico, ese que se preocupa por el saber, por la locura, por la otredad. Hay un Foucault genealógico, el que está preocupado por el origen de los mecanismos de control. Y entonces fíjense que es bastante lindo, porque el primer Foucault, ese que se preocupó por la locura, está sobre todo trabajando en este campo, en el campo de lo heterogéneo, en el campo de lo excluido. El otro Foucault, el que más conocemos, el que lo hizo mundialmente famoso, el que circula más o menos en cafeterías y uno más o menos alguna vez ha oído de él, es este, el Foucault que piensa los mecanismos de control de lo mismo, los mecanismos de constitución de lo homogéneo. Este Foucault es el Foucault del poder. Hoy, y ese es el de cafetería, ese es el que más tenemos que saber, ese es el Foucault con el cual nos vamos digámoslo, a encontrar a lo largo de las discusiones que podamos tener, de las lecturas que puedan tener. Normalmente es este, el Foucault del panóptico, el Foucault de la gubernamentalidad, el Foucault de la sociedad disciplinaria se llama. Lo que vamos a intentar entonces en la clase de hoy es ver cómo es que se da ese tránsito, que es un tránsito que está marcado acá, entre procesos de control o sea, que ya operan sobre lo homogéneo, pero que tienen que extenderse hacia el campo de lo discontinuo, de lo heterogéneo, de lo otro. ¿Cómo se da el paso entre dos modelos de sociedades que Foucault identifica que ocurrieron o que se dieron esas dos sociedades, marcando el paso de lo que él denomina la época clásica a la moderna? Estamos hablando más o menos que este tránsito él lo ubica entre el siglo XIII y XVII, estamos por ahí, XVIII. Y va a marcar una diferencia radical en las modalidades de administración del poder. Les voy a leer una cosita que había traído para leerles al principio, como para humanizar un poquito a Foucault. Foucault era una persona preciosa, era un ser bastante lindo. Alain Badiou es un filósofo francés también, es argelino si no estoy mal, Badiou. Y Badiou fue de la generación de todos estos, de Foucault, de Deleuze, de Lacan, y los fue también viendo morir. Entonces, hace un texto muy bonito, chiquitito, que se llama Pequeño Panteón Portátil. Ustedes saben lo que es un panteón, es el lugar donde están los muertos, y ese es el pequeño panteón portátil de él, de Badiou. Entonces le escribe a aquellos que van muriendo, le escribe a Lacan, a Georges Canguilhem, que fue el maestro de Foucault, pero Canguilhem se dedicó sobre todo a la filosofía de la medicina, a Jean-Paul Sartre, a Jean Hippolyte, que fue uno de los principales lectores de Hegel, Althusser, bueno, Lyotard, Deleuze, Foucault, Derrida, Lacoue-Labarthe, en fin. Le escribe a varios de sus contemporáneos, de sus maestros, que se fueron muriendo. Y en un momento, en el texto que le dedica a Foucault, dice algo muy bonito, que además es muy justo con Foucault. Dice, un poquito más atrás, hablando de él, dice: una escritura francesa, rápida y curva a la vez, pronta a la imagen como a su revocación, títulos de nobleza insospechables, conferidos a la biblioteca, a la recomposición, al archivo. La capacidad de sorprender y también el poder de desaparecer. Eso es hermoso porque Foucault, en este texto que nosotros vamos a trabajar hoy, que es Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión,
Con este texto Foucault, después de haber publicado una monografía bastante tremenda, que fue la historia de la locura, la arqueología del saber, publica este texto. Este texto, digamos así, rompe con los estudios, la sociología del poder, y después se queda callado. Muchísimos años, hay un gran silencio en Foucault. De mucho tiempo. Lo que conservamos entre este Foucault y lo que vamos a denominar el tercer Foucault, que es el que vamos a ver la clase que viene, lo que conservamos son algunos seminarios, pero hay un silencio muy grande en el que Foucault está replanteándose muchísimas cosas. Y entonces esa frasecita de Badiou es muy linda, porque dice la capacidad de sorprender, de romper el campo del pensamiento con un texto como este, y también el poder de desaparecer, de quedarse callado durante más de una década sin escribir. Una radical ausencia de ostentación, un hombre del metro y de la multitud, de la enseñanza para algunos, de la gloria anónima bajo su nombre propio. Un militante de las causas singulares, un hombre de la calle y de la declaración, la alianza siempre admisible de la majestad de la cátedra y la banalidad de las cárceles. En resumen, en estos tiempos rebajados, y ya se lo lea mucho o poco, de acuerdo o en desacuerdo, una barrera contra la canallada. Foucault es una barrera contra la canallada. Ni en el saber ni en las instituciones queda mucho de eso. Henos aquí, después de la muerte de Foucault, un poco más expuestos, un poco más vulnerables. Fíjense cómo empieza la historia de la prisión. Vigilar y castigar. Habíamos dicho que Foucault, ya en ese primer momento, en el momento arqueológico, acá, una de las cuestiones que nosotros nos hacíamos es, ¿de qué manera nunca vamos a conocer la palabra del otro? Es decir, aquel que habita el campo de la heterogeneidad, el loco, el niño, el delincuente, el apóstata moral, el apóstata político, el apóstata estético, todo aquel que esté relegado más allá de la frontera, lo vamos a escuchar solamente a partir y eso lo decíamos hace 2 clases, a partir del ejercicio de traducción, a partir del ejercicio de codificación que desde aquí nosotros seamos capaces de hacer a este lenguaje. Es decir, yo creo que les contaba la anécdota de que yo estoy trabajando no sé si se las dije, que yo estoy trabajando intentando identificar cuál es el lugar de la voz de los niños en los informes de memoria histórica, los niños víctimas. No, bueno, yo estoy haciendo una investigación mía sobre memoria histórica y niñez, infancia y memoria. Los niños no están en el campo pleno de lo homogéneo. Ustedes saben, están acá, están en este tránsito entre aquello que debe ser controlado por los aparatos y los distintos dispositivos de castración, de contención, para poder hacer de ellos sujetos plenos, sujetos homogéneos, caballeritos, señoritas. Bueno, los niños son cuantitativamente, estadísticamente es una de las poblaciones que más ha sido victimizada por el conflicto, fundamentalmente a partir de una victimización clásica que es el desplazamiento. Todos los informes de memoria histórica tienen capítulos sobre niños. La niñez, el capítulo sobre niñez en el informe de memoria histórica nuestro, en el Basta Ya, se llama una niñez interrumpida, una infancia interrumpida, algo así. En todo ese documento no hay un solo testimonio de un niño víctima hablando sobre su propia victimización. Ni uno solo. Otro informe, como corderos entre lobos, no hay un solo testimonio de un niño, siendo niño, hablando de su victimización. No los hay. Es decir, lo que sabemos de la victimización de los niños como sujetos otros es aquello que nosotros codificamos como su pensamiento. Nosotros traducimos desde la academia, desde las organizaciones, desde la universidad, los padres, los maestros. No, si es que a los niños les ha pasado, esos son los testimonios que aparecen en los informes. O ya adultos contando lo que les pasó cuando eran niños. Y entonces ya un adulto no es un niño narrando en términos de su lógica niña aquello que lo atravesó, aquello que le pasó. Entonces,
Fíjense, Foucault siempre dijo eso, dijo, ojo, que la voz del otro no es una voz que estemos dispuestos a escuchar, aún hoy, miren lo que les estoy diciendo. No hay un solo testimonio de un niño en un informe de memoria histórica, de un niño que siendo niño haya declarado, sí, de un adulto que fue victimizado cuando era niño, pero ese ya habla desde acá. Sí, de un maestro hablando de lo que le pasó a los niños de su colegio, pero ese ya habla desde acá. Y sí de un papá hablando del problema de sus niños, ese habla desde acá. Y sí de intelectuales, académicos, diciendo cuál es el drama de los niños, cuál es el drama de los locos, cuál es el drama de las comunidades LGBTI, cuál es el drama de un montón de sujetos de los que decimos hablar, pero en realidad a ellos no les estamos dando la palabra, nunca. Y Foucault lo hace. Foucault comienza Vigilar y Castigar con dos fragmentos que quiero que leamos, más o menos extensos, donde él no interviene, donde no están sus palabras. Lo primero que nos va a presentar es distintos recortes que dan cuenta de un suplicio al que fue sometido un tipo que fue acusado de parricidio, un tal Damiens. Damiens fue acusado de parricidio, y fíjense lo curioso, fue acusado de parricidio. ¿Qué es el parricidio? ¿Es intentar matar a quién? Al padre. Bueno, Damiens no intentó matar al padre, intentó matar al rey. Y eso es muy importante, porque el delito, intentar matar al rey, es considerado como intentar matar al padre. El padre, el rey, vamos a verlo, es el poder soberano, es el poder incuestionable. Entonces a Damiens se le acusa y se le condena por el delito de parricidio, no lo cometió, lo intentó, y esto es lo que Foucault recupera de distintos archivos, de distintos recortes, de periódico posteriores a la ejecución de la condena, y nos va a marcar, fíjense, después de que termina el relato sobre el suplicio de Damiens, inmediatamente después nos va a mostrar un reglamento de una comunidad, una colonia, un centro de resocialización para jóvenes delincuentes. Nos va a mostrar inmediatamente después, va a transcribir el reglamento de cómo se compone el día de los chicos que han sido internados en ese internado. El tiempo que hay entre un informe y otro, perdón, yo no tenía tiempo, entonces le tomé una foto a mi libretita. El tiempo que hay entre un informe y otro es mínimo. El primer informe es de 1757. Ese informe, o sea, el primer relato, el relato del suplicio de Damiens, es un informe que está directamente expresando el funcionamiento, la razón de ser de lo que vamos a denominar la sociedad penal. Una sociedad cuya lógica de castigo, cuyo objeto de castigo era el cuerpo de los sujetos y la espectacularidad del castigo. Había enorme libertad en muchísimas cosas en la época clásica. No había tanta restricción moral. Lo que usted no podía hacer era atacar al rey, atacar el poder soberano, y si lo hacía, la condena, el suplicio, recaía sobre su propio cuerpo en términos de su exterioridad, porque enseguida vamos a ver que el cuerpo también tiene una interioridad. En su exterioridad, el suplicio, los 50 latigazos, ¿sí? Es ese suplicio, el correazo de su mamá, yo creo que si usted ya a nadie les dio un correazo, porque ustedes ya son de una generación, no, sí, todavía, bueno, dígale, mamá, tú tan clásica, cuando le pegue, tú tan penal, está en ese primer registro, en el registro del poder soberano, es una sociedad penal, pero fíjense que pasa muy poquito tiempo, Foucault no sabe, y lo declara, no sé qué fue lo que pasó, pero en muy poquito tiempo
la modalidad del castigo cambió radicalmente y pasamos ya de un modelo que se denomina la sociedad penal a un modelo que se denomina la sociedad disciplinaria, donde lo que hay, y esto es muy importante, no es una humanización del castigo. No es que porque su mamá lo pone ahora a mirar contra el rincón, en vez de darle un juetazo, se volvió más humano el castigo. El castigo es exactamente igual de doloroso, de agresivo. Lo que pasa es que su objeto cambió. Lo que cambia entre una sociedad penal y una sociedad disciplinaria, que es nuestra sociedad, es que el objeto del castigo y el objeto del control ya no es el cuerpo en su sentido más material, más exterior, sino que es, sí, el cuerpo, pero en su sentido interior, es decir, los pensamientos, el alma, si quieren decirlo, las actitudes, las creencias, los deseos. Lo que se va a modificar es el interior del sujeto. Ese proceso, esa modificación, es una modificación radical en los procesos de constitución de sociedad, porque lo que va a haber es además, esto lo estoy adelantando, después lo retomamos, un cambio también del sentido que opera en el ejercicio del control. El control tradicionalmente fue un asunto del tacto, de la fuerza. Si tuviésemos que asignarle un sentido entre los 5 sentidos a este modelo, al modelo de la sociedad penal, su sentido sería el tacto, sería la fuerza, sería esta dimensión más exterior y más grande, digámoslo, más abarcante en términos de impacto, menos detallada. Si el sentido de la sociedad disciplinaria, donde ya no es el cuerpo, sino que es el interior, es el alma, es el pensamiento del sujeto, lo que se va a intervenir, el sentido que allí opera es la mirada. La mirada te va a atravesar todo el tiempo va a estar penetrándote la mirada del poderoso. Vas a estar vigilado. ¿Por qué creen que esto tiene esta ventana? ¿Por qué creen que esas puertas tienen ventanas? Digo, en la puerta de su casa no hay ventana así. Ni esto. Estamos todo el tiempo vigilados. En mi oficina hay una cosa, hay una cosa chiquitita. Aquí no la hay. Bueno, no, gracias a Dios. Igual, aquella ya me da miedo. Hay una cosa pequeñita, una cosita chiquitita. Yo creo que por ahí me escuchan. Y un día yo le pregunté a un señor que fue a hacer un cambio de lámparas. Le dije, venga, señor, ¿eso qué es? Me dijo, no, eso es como una cosa vieja, un sensor de presencia que prendía o apagaba la luz según hubiese un movimiento. Igual a mí eso me perturba, yo le pongo papeles, porque yo creo que por ahí me miran, o ustedes mismos que le ponen acá al computador, hay que ponerle una cintita. Estamos todo el tiempo vigilados, todo el tiempo penetrados. Bueno, eso nació en algún momento. El nacimiento de la sociedad disciplinaria, Foucault lo identifica aquí. La sociedad disciplinaria es esta del control de la mirada, ya no del control del cuerpo. Y entonces ahí, a ver si algún día lo empezamos a leer, aparecen esos 2 relatos. El cuerpo de los condenados. Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta, a la plaza de Grève, y sobre un cadalso que allí había sido levantado, deberán serle atenazadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha
ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio, quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenazadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos, y sus miembros y troncos consumidos en el fuego, reducidos a cenizas, y sus cenizas arrojadas al viento. Esa es la condena por parricidio. Son los originales, fíjense en la nota, del proceso hecho contra Robert François Damiens. Mira, no sabía cómo se llamaba. Son los originales del proceso adelantado contra Damiens. E inmediatamente después aparecen recortes de la Gaceta de Ámsterdam. ¿Ven? Lo que viene después son recortes de la Gaceta de Ámsterdam del 1 de abril de 1757. Es decir, tenemos la condena dictada el 2 de marzo y se ve que en un momento entre ese 2 de marzo y el 1 de abril se ejecuta, porque el 1 de abril ya la Gaceta de Ámsterdam está hablando de la implementación de la condena. Finalmente se le descuartizó, refiere la Gaceta de Ámsterdam. Esta última operación fue muy larga porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar, de suerte que en lugar de 4 hubo que poner 6, y no bastando aún con esto, fue forzoso para desmembrar los muslos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a hachazos las coyunturas. Aseguran que aunque siempre fue un gran maldiciente, no dejó escapar escapar blasfemia alguna. Tan solo los extremados dolores le hacían proferir horribles gritos y a menudo repetía: Dios mío, tened piedad de mí. Jesús, socorredme. Todos los espectadores que quedaron edificados de la solicitud del párroco de San Paul, que a pesar de su avanzada edad, no dejaba pasar momento alguno sin consolar al paciente. Y el exento oficial de ciertos cuerpos, inferior al alférez y superior al brigadier, dice ahí, el exento Butón, se encendió el azufre, pero luego era tan pobre que solo la piel de la parte superior de la mano quedó no más que un poco dañada. A continuación, un ayudante, arremangado por encima de los codos, tomó unas tenazas de acero hechas para el caso, largas de 1,5 pies aproximadamente, y le atenazó primero la pantorrilla de la pierna derecha, después el muslo, de ahí pasó a las 2 mollas del brazo derecho y a continuación a las tetillas. A este oficial, aunque fuerte y robusto, le costó mucho trabajo arrancar los trozos de carne que tomaba con las tenazas 2 y 3 veces del mismo lado, retorciendo, y lo que sacaba en cada porción dejaba una llaga del tamaño de un escudo de 6 libras. Nada. Después de estos atenazamientos, Damiens, que gritaba mucho, aunque sin maldecir, levantaba la cabeza y se miraba. El mismo atenaceador tomó con una cuchara de hierro del caldero mezcla hirviendo, la cual vertió en abundancia sobre cada llaga. A continuación, ataron con soguillas las cuerdas destinadas al tiro de los caballos y después se amarraron aquellas a cada miembro a lo largo de los muslos, piernas y brazos. El señor Le Breton, escribano, se acercó repetidas veces al reo para preguntarle si no tenía algo que decir. Dijo que no. Gritaba, como representan a los condenados, que no hay como se diga a cada tormento: perdón, Dios mío, perdón, Señor. A pesar de todos los sufrimientos dichos, levantaba de cuando en cuando la cabeza y se miraba valientemente. Las sogas tan apretadas por los hombres que tiraban de los cabos le hacían sufrir dolores indecibles. El señor Le Breton se le volvió a acercar y le preguntó si no quería decir nada. Dijo que no. Unos cuantos confesores se acercaron y le hablaron buen rato. Besaba de buena voluntad el crucifijo que le presentaban, tendía los brazos y decía siempre: perdón, Señor. Los caballos dieron una arremetida, tirando cada uno de un miembro en derechura, sujeto cada caballo por un oficial. Ustedes saben que así es que ejecutan también a Tupac Amaru. A Tupac Amaru lo matan así. Un cuarto de hora después, vuelta a empezar, y en fin, tras de varios intentos,
hubo que hacer tirar a los caballos de esta suerte: los del brazo derecho a la cabeza, los del muslo volviéndose del lado de los brazos, con lo que se rompieron los brazos por las coyunturas. Estos tirones se repitieron varias veces sin resultado. El reo levantaba la cabeza y se contemplaba. Fue preciso poner otros 2 caballos delante de los amarrados a los muslos, lo cual hacía 6 caballos, sin resultado. En fin, el verdugo Samson mandó a decir al señor Le Breton que no había medio ni esperanza de lograr nada, y le pidió que preguntara a los señores si no querían que lo hiciera cortar en pedazos. El señor Le Breton acudió de la ciudad y dio orden de hacer nuevos esfuerzos, lo que se cumplió. Pero los caballos se impacientaron y uno de los que tiraban de los muslos del supliciado cayó al suelo. Los confesores volvieron y le hablaron de nuevo. Él les decía: yo lo oí. O sea, ¿quién está hablando? Pues de estos recortes. Bésenme, señores. Y como el señor cura de Saint Paul no se decidiera, el señor Marsili pasó por debajo de la soga del brazo izquierdo y fue a besarlo en la frente. Los verdugos se juntaron y Damiens les decía que no juraran, que desempeñaran su cometido, que él no los recriminaba, les pedía que rogaran a Dios por él y recomendaba al párroco de Saint Paul que rezara por él en la primera misa. Después de 2 o 3 tentativas, el verdugo Samson y el que lo había atenazado sacaron cada uno un cuchillo de la bolsa y cortaron los muslos por su unión con el tronco del cuerpo. Los 4 caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron tras ellos los muslos, a saber, primero el del lado derecho, el otro después. Luego se hizo lo mismo con los brazos y en el sitio de los hombros y las axilas y en las 4 partes. Fue preciso cortar las carnes hasta casi el hueso. Los caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron el brazo derecho primero y el otro después. Una vez retiradas estas 4 partes, los confesores bajaron para hablarle, pero su verdugo les dijo que había muerto, aunque la verdad era que yo veía al hombre agitarse y la mandíbula inferior subir y bajar como si hablara. Uno de los oficiales dijo incluso poco después que cuando levantaron el tronco del cuerpo para arrojarlo a la hoguera, estaba aún vivo. Los 4 miembros, desatados de las sogas de los caballos, fueron arrojados a una hoguera dispuesta en el recinto en línea recta del cadalso. Luego el tronco y la totalidad fueron enseguida cubiertos de leños y de fajina. Encendido el fuego a la paja mezclada con esta madera. En cumplimiento de la sentencia todo quedó reducido a cenizas. El último trozo hallado en las brasas no acabó de consumirse hasta las 10:30 y más de la noche. Los pedazos de carne y el tronco tardaron unas 4 horas en quemarse. Los oficiales, en cuyo número me contaba yo, así como mi hijo, con unos arqueros a modo de destacamento, permanecimos en la plaza hasta cerca de las 11. Se quiere hallar significado al hecho de que un perro se echó a la mañana siguiente sobre el sitio donde había estado la hoguera y ahuyentado repetidas veces volvía siempre allí. Pero no es difícil comprender que el animal encontraba aquel lugar más caliente. Para ahí el relato del suplicio de Damiens. Nos está hablando de la sociedad penal, nos está hablando del modelo clásico a partir del cual el poder soberano, ojo a esto es muy importante. Estamos hablando de dos modelos de punición. Estamos hablando de uno que identificamos como la sociedad penal y otro que identificamos como la sociedad disciplinaria. El poder, lo que no se puede ofender en la sociedad clásica es el poder del soberano, el padre. Todavía no hemos visto, pero digamos ya que lo que no se puede ofender en la sociedad disciplinaria, lo que acarrea castigo, no es tanto vulnerar al soberano, sino vulnerar o romper el pacto social. Aquí no había tanto problema con el apóstata moral. Aquí había relativa laxitud. Todavía lean Dickens, lean Huckleberry Fine, esas cosas. Es decir, son niños desatados por ahí, niños salvajes, sin educación, sin nada, ladroncitos, no pasa nada.
que no toquen al poder soberano. No hay un control estricto, radical, sobre lo que aquí ocurre en la vida privada de los sujetos. Y aquí la cosa es distinta, porque aquí el niño tiene que ser educado desde el principio, porque si no es educado está ofendiendo, está atacando el pacto social de cómo debemos ser los sujetos para comportarnos allí. La vida privada no es un asunto tan importante acá. Cada cual verá qué hace, hay promiscuidad, aquí hay una serie de libertades mucho más, digamos, no tematizadas, no controladas, que lo que empieza a haber acá. Acá el régimen del control es un régimen de control total. Lo que se ofende es lo social, lo que se ofende es el soberano. Pero no iba para allá, esperen que me perdí. El lugar, el objeto, el foco del control es el cuerpo. El foco del control acá, no digamos el alma, es el pensamiento. El pensamiento con todas sus derivadas, ¿no? Pensamiento, el deseo, la creencia. Y por supuesto que de esta deriva la acción, pero es el pensamiento, es la interioridad del sujeto. El modelo de control acá es un modelo fundamentado en la fuerza, fundamentado en el contacto, fundamentado en la exterioridad. Acá lo que importa es la fuerza, y aquí lo que importa es fuerza-tacto, y aquí lo que importa es vigilancia, mirada. Son dos modelos muy distintos. Pasamos entonces de este relato, del relato del poder penal, al relato, muy poquito tiempo después, dice Foucault, menos de 3/4 de siglo después, de esa ejecución, una ejecución espectacular en el sentido de que tiene que ser vista por la comunidad, y en ese espectáculo, el ahorcamiento, la ejecución pública era un espectáculo público. Esa espectacularidad pasa, hay algo que ocurre allí, se acaba la espectacularidad del castigo y empiezan a trabajarse distintas formas, nuevas formas de disciplinamiento del descarriado, del reo. Dice, 3/4 de siglo más tarde, he aquí el reglamento redactado por Léon Fauché para la Casa de Jóvenes Delincuentes de París. Artículo 17. Y fíjense entonces la codificación exacta de cada movimiento. Aquí no había una codificación de cada movimiento. Acá usted era más o menos libre, haga lo que se le cante. Ahora bien, no ataque al rey, porque si ataca al rey, disponemos sobre su vida. Eso es lo que quería decirles. Acá es un asunto muy importante el siguiente. Si se quiere, podríamos decir que las sociedades clásicas, el poder soberano, dejaba vivir y hacía morir. Es decir, no intervenía mucho en esto, pero tenía la capacidad de disponer de la vida de sus súbditos, como la reina cabezona de Alicia. Córtenle la cabeza. ¿Recuerdan Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, la reina roja deja vivir hasta que le da la gana, y en ese momento hace morir, que le corten la cabeza. Ese es un poder clásico penal. El soberano dispone de la vida de sus súbditos. Pero en este tránsito hacia la sociedad disciplinaria ocurre algo que también tal vez sea lo más interesante. Ya aquí el mandato del poder es inverso, es hacer vivir y dejar morir. No en vano, a usted le niegan una práctica de aborto porque usted lo decide, y simultáneamente le niegan
un medicamento para una enfermedad compleja o rara. Es decir, le dan un placebo para que usted muera en los tiempos y bajo las modalidades que el sistema quiere que usted muera, y simultáneamente digitan, establecen, codifican como un mandato cada uno de sus procesos vitales. Además de que usted está obligado a nacer, porque no existe la modalidad de aborto legal, gratuito y libre, además de que usted está obligado a nacer, a partir de que usted nace, usted es codificado. Inmediatamente entra en la grilla de codificación, entra en la estructura de armado de ese cuerpo. Ese cuerpo es armado mujer, ese cuerpo es armado bachiller, ese cuerpo es armado universitario, es armado católico, es armado capitalista, es armado liberal. Se hace vivir. Es decir, y aquí hay un elemento fundamental, se construye la vida porque el objeto del poder ya no va a ser el cuerpo individual del sujeto, sino que va a ser, esto es un poco más abstracto, la vida misma de la población. Lo que se hace ahora en esta sociedad, en la sociedad disciplinaria, por esto se le denomina una biopolítica. A eso se le denomina una biopolítica, es controlar la vida misma de los sujetos. No ya en términos del cuerpo individual, sino en términos abstractos. Se controla los flujos peatonales, los flujos viales, se controlan los índices de natalidad, se controlan los índices de mortalidad, se controla la pirámide de la seguridad social, la línea de envejecimiento, se controla qué enfermedades son asistidas, qué enfermedades no son asistidas. Chicos, lo que se gasta el sistema de salud en dar Dolex es infinitamente superior a lo que vale un medicamento para una persona enferma de una enfermedad rara, de lupus, qué sé yo. Es infinitamente superior lo que gasta el sistema en Dolex. Dejar de darle Dolex a la gente no va a matar a ninguna. A ninguna. Dejar de dar un medicamento para una enfermedad rara, sí. ¿Qué se está decidiendo? Hacer vivir y dejar morir. Que no le duela a usted su rodilla a costa de dejar morir a algunos. La agarran. Aquí el mandato es otro. Aquí el mandato era dejar vivir, que hagan lo que les dé la gana. Pero en caso tal, yo, el poder soberano, dispongo de la vida del sujeto. Y entonces Damiens. Sí, se puede, sí, absolutamente. La pregunta que hace Valentina es tu nombre. Valentina es, sí se puede decir que entonces en una sociedad penal la otredad dice, no tiene tanta importancia, no, tiene exactamente la misma importancia, pero tiene contenidos distintos. La otredad no tiene un carácter moral tan rígido, o sea, en la frontera de lo normal, lo anormal, aquí hay cosas no tematizadas que pueden pasar, que posteriormente van a pasar acá. Por ejemplo, y a esto es a lo que vamos en el tercer Foucault, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las prácticas de la sexualidad. Aquí no pasaba nada de eso. Aquí, o sea, hay que acercarse a la literatura medieval, hay que acercarse a otras formas antes, de narrativas antes de la aparición de la sociedad disciplinaria. Aquí había lo que ahora nosotros denominaríamos una laxitud moral, que posteriormente, a partir de la aparición de los higienistas, que aparecen aquí también cuando surgen este tipo de reglamentos, se empieza a extrañar, a hacer extraño, a separar, a vulgarizar, a prohibir determinados ritos, determinados actos que aquí estaban completamente normalizados. Chicos,
La cantidad de abortos que se practicaron sus abuelas no tiene forma de figurar en una estadística, pero eran muchísimos y eran practicados en la casa. El régimen moral de llegar ahí, a ese momento, a esa intimidad del sujeto, hace muy poquito, hace 60, 70 años, no estaba tan radicalizado como acá, como en esta sociedad. Aquí había otro tipo de regulaciones. Efectivamente, lo que no podía aparecer eran ciertos elementos contaminantes. Ya los habíamos dicho. Primero, el apóstata que va contra el poder soberano. Yo que estoy señalando acá, contra el poder soberano. Segundo, por ejemplo, habíamos dicho que el otro radical de esta sociedad era el leproso y posteriormente el loco. Leproso y loco y apóstata. Posteriormente, fíjense ustedes, cuando la sociedad disciplinaria surge, el loco ya no es una otredad radical. El loco es parte de la interioridad social. El loco es trabajado, es tramitado. Tenemos grados de locura. Hay uno que está medio loco y no importa, va al colegio. Y otro que está un poquito más loco, para ese hay una institución específica, pero están adentro de lo social. ¿Qué exteriorizamos? Exteriorizamos a otros, exteriorizamos al comunista, exteriorizamos en algún momento patologizamos al que tiene una orientación sexual diversa, exteriorizamos distinto. Aquí no, aquí había otro tipo de exteriorización. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la frontera es exactamente igual de rigurosa. El nivel de la otredad es exactamente igual de importante, pero el contenido de la otredad, yo hoy puedo decir, Dios no existe, y lo que sea, y Duque es un tarado. ¿Qué pasó? No pasa nada. Porque este no es el modelo. Este no es el modelo. Yo lo que no puedo hacer acá es salir en pelota a la calle y qué sé yo, no sé qué, y tocar un niño. ¿Bien? Ahí me convierto en un radical otro. Acá los niños eran masivamente tocados por los adultos. Acá no se puede. Acá se puede. Acá el nivel de incesto era radical. Acá no. Acá se podía. Acá no. Fíjense que lo que cambia es la modalidad de la exclusión, pero la exclusión como tal cumple la misma función. Entonces vamos entonces a esto, a ver cómo pasamos del hacer morir, fíjense lo que pasó con Damians, al hacer vivir. Fíjense la codificación tan estricta y tan explícita que hay sobre la vida de los sujetos. 3/4 de siglo más tarde, dice Foucault, el reglamento de la Casa de Jóvenes Delincuentes decía esto. La jornada de los presos comenzará a las 6 de la mañana en invierno y a las 5 en verano. El trabajo durará 9 horas diarias en toda estación. Se consagrarán 2 horas al día a la enseñanza. El trabajo y la jornada terminarán a las 9 en invierno, a las 8 en verano. Al primer comienzo de la jornada, el primer redoble de tambor, los presos deben levantarse y vestirse en silencio, mientras el vigilante abre las puertas de las celdas. Al segundo redoble deben estar de pie y hacer su cama. Al tercero se colocan en fila para ir a la capilla donde se reza la oración de la mañana. Entre redoble y redoble hay un intervalo de 5 minutos. La oración la hace el capellán y va enseguida a una lectura moral o religiosa. Este ejercicio no debe durar más de media hora. Trabajo. A las 6 menos cuarto en verano y a las 7 menos cuarto en invierno bajan los presos al patio donde deben lavarse las manos y la cara y recibir la primera distribución de pan. Inmediatamente después se forman por talleres y marchan al trabajo, que debe comenzar a las 6 en verano y a las 7 en invierno. Comida. A las 10 abandonan los presos el trabajo para pasar al refectorio. Van a lavarse las manos en los patios y a formarse por divisiones. Después del almuerzo recreo hasta las 11 menos 20. Escuela. A las 11 menos 20, al redoble del tambor, se forman las filas y se entra en la escuela por divisiones. La clase dura 2 horas, empleadas alternativamente en la lectura, la escritura, el dibujo lineal y el cálculo. A la 1 menos 20, abandonan los presos la escuela por divisiones y marchan a los patios para el recreo. A la 1 menos 5, el redoble del tambor, vuelven a formarse por talleres.
A la 1, los presos deben marchar a los talleres, el trabajo dura hasta las 4. A las 4 se abandonan los talleres para marchar a los patios, donde los presos se lavan las manos y se forman por divisiones para el refectorio. La comida y el recreo que la siguen duran hasta las 5, en este momento los presos vuelven a los talleres. A las 7 en verano y a las 8 en invierno cesa el trabajo, se efectúa una última distribución de pan en los talleres, un preso o un vigilante hace una lectura de un cuarto de hora que tenga por tema algunas nociones instructivas o algún rasgo conmovedor y a la que sigue la oración de la noche. A las 7:30, fíjense cómo la hermosura, cómo cierra el ciclo igualito pero inverso, es como un ciclo recursivo. Fíjense cómo era el despertar y vean cómo es el acostarse. A las 7:30 en verano y a las 8:30 en invierno, los presos deben hallarse en sus celdas. Después de lavarse las manos y de haber pasado la inspección de ropas hecha en los patios. Al primer redoble de tambor, desnudarse. Al segundo, acostarse. Se cierran las puertas de las celdas y los vigilantes hacen la ronda por los corredores para cerciorarse del orden y del silencio. Dice Foucault, en esta época lo que ocurrió fue una redistribución de la economía del castigo. Cualquier parecido con la realidad en su colegio es bastante claro. ¿Qué es lo que hay entonces acá? ¿Cuáles son las densidades teóricas de ese tránsito de un modelo, del modelo soberano, del modelo penal, al modelo disciplinario o social, del hacer vivir frente al hacer morir? Lo que está diciendo Foucault acá es que la modalidad en la que la sociedad administra el accionar de los sujetos lo que hizo fue... Hay un teórico de la guerra muy famoso, muy importante, que se llamó Karl von Clausewitz. Clausewitz tenía una frase que fue muy importante, que decía, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es decir, cuando la cosa ya se nos fue de mambo, cuando no hay manera de controlar las relaciones sociales, entonces entra el poder violento, coercitivo, soberano, radical, a hacer entrar en razón a la berraca. Después de que te dijeron que no, ¡pum! Ahí viene el juetazo. La guerra es la continuación de la política por otros medios, decía Clausewitz. Lo que está diciendo ahí es que la modalidad de conseguir orden en una sociedad, Clausewitz, teórico de la guerra, es directamente atacando con violencia el cuerpo de la sociedad, tumbando sus edificios, matando a sus ciudadanos. La guerra es lo que logra generar resoluciones cuando ya la política no ha podido funcionar. Y Foucault va a invertir ese enunciado y va a decir, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y en esa inversión hay un montón de consecuencias. Porque lo que está diciendo, nosotros ya lo habíamos visto, es que en el origen del poder, en el origen de la estructuración, en el origen de la sociedad, en el origen de su subjetividad, de usted como persona y de la sociedad como tal, lo que hay es violencia, lo que hay es sangre. Dice Marx, el capital viene a la historia chorreando barro y sangre. Lo que hay al origen, lo que hay en el inicio, en Freud, es represión, es castración. En Clausewitz es guerra. En Foucault también. Siempre al origen hay guerra. Pero ¿qué pasa? Que después de que la guerra, es decir, después de que la represión sobre el cuerpo, después de que los procesos de castración, de ortopedia, ya han surtido efecto, aparece un modelo que parecería ser mucho más sutil, parecería ser mucho menos violento. Pero lo que va a decir Foucault es que es exactamente de la misma naturaleza, la política. La forma en la cual su mamá, mediante algún tipo de chantaje moral, le dice, váyase y déjeme sola. Es exactamente la misma. El resultado y el proceso es exactamente el mismo.
que un juetazo diciéndole no se va porque yo no quiero que se vaya. Te vas cuando yo quiero que te vayas, es esto, ¿cierto? Aquí. ¿Y por qué me abandonaste? No sé por qué es esto. Es decir, aquí se opera la culpa, aquí se opera el registro del cuerpo. La guerra, la continuación de la política por otros medios, y en realidad, en sociedades que no tienen, porque también hay que pensar que esto está produciéndose en una sociedad, en la sociedad europea, que ya superó la guerra, que no tiene la guerra en la puerta de la casa, como nosotros. Aquí, donde parecería que todo está ya mucho más civilizado, donde parecería que todo ya está controlado, que todo está, digámoslo, en un estadio superior, posterior a la barbarie original de estas guerras del medioevo, Foucault va a decir, señores, no cambió nada, no cambió el poder, solo cambió de manos. Una canción de León Benavente dice, no cambia el poder, solo cambia de manos. Cambió de manos, cambió la modalidad, cambió el foco, porque entonces el poder es el mismo. Y lo que ocurre ahora es que la política, es decir, la administración pequeña, cotidiana, inmediata de cada uno de sus actos, es una modalidad que ya no acude al juetazo, al balazo o al bombazo, sino que acude al disciplinamiento progresivo, molecular, cotidiano, ideológico, todo el tiempo, consiguiendo los mismos efectos que aquellos que consiguió la violencia. Pero es el fundamento de la contención de la violencia. En el origen siempre está el poder, la guerra, la violencia, siempre, siempre. Lo que pasa es que cuando ya no es necesario, cuando ya no hace falta que se ejerza la violencia, entonces aparece la política, sustentando el orden conseguido mediante la violencia. Esto lo está diciendo Foucault de la sociedad clásica, esto lo está diciendo Foucault de la sociedad europea posterior a las guerras. Pero es que no hay que ser muy avesado para hacer una traducción directa a lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué es lo que pasa en un pueblo que ha tenido durante 15 años a un grupo armado ilegal como el mandamás del pueblo? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo llega un grupo armado a un pueblo? ¿Cómo llega? Directamente atravesando el cuerpo. ¿Qué hacía la guerrilla? Te tiraba un cilindro en la plaza del pueblo. ¿Qué hacen o hacían los paramilitares? Un suplicio igualito al de Damians en la plaza pública. Picaban a la gente, desollaban a la gente. Hacían eso que nos pareció, esa barbarie que nos pareció efectuada por el poder soberano. Bueno, eso pasó en San Carlos, eso pasa en Pueblo Nuevo, eso pasó en Bojayá. Picaron a la gente, atacaron directamente el cuerpo, el terror, el poder soberano, hacer morir. Pero cuando pasan años y años y años, donde están estos sujetos, cuyo poder fue conquistado con violencia, pasan años y años de que ellos sean los que regulan las relaciones sociales, aparece otro tipo de organización social. Ya no es el fusil lo que está haciendo que los sujetos cumplan las leyes, las normatividades que inicialmente fueron prescritas por temor, prescritas por la presencia del fusil. Vaya a cualquier, aquí, allí, vaya, vea, después de la movilización de los paramilitares, ¿quién sigue mandando el barrio? Alias Lañarria. Y alias Lañarria ahora es el jefe, el presidente de la Junta de Acción Comunal. Ya no se llama alias Lañarria, por supuesto, pero es alias Lañarria. La política es la continuación de la guerra por otros medios. En este sentido primario que nos toca vivir a nosotros. Ahora bien, en un sentido mucho más exquisito, mucho más europeo, la política es la continuación de la guerra por otros medios, es que las instituciones que pretenden hacerte el bien, las instituciones que pretenden encauzarte por tu propio bien, la educación, la religión, la familia, la moral, los medios de comunicación, son formas difuminadas
del poder soberano haciéndote hacer lo que el poder soberano quiere. Ya no mediante la obligación y la amenaza del castigo, sino mediante la producción de tu subjetividad. Y ahí volvemos a una cosa que habíamos dicho. Este tipo de poder, el tipo de poder de la sociedad clásica, el tipo de poder de su papá, si su papá es un pegón, es un poder de orden negativo o reactivo. Es decir, es un poder que opera a partir de la amenaza y de la reacción que efectúa en ese cuerpo la amenaza. Este poder, el poder de la sociedad disciplinaria, que te convence de que te pego por tu bien, este poder es un poder que habíamos dicho tiene un carácter positivo. ¿Por qué es positivo? Porque produce, no porque sea bueno. Negativo no porque sea malo. Negativo porque actúa por reacción y positivo porque es productor. ¿De qué es productor este poder? De subjetividad. Es decir, ya el poder produce al sujeto que va a dominar. Aquí no. Aquí el sujeto se produce y el poder reacciona ante la salida de mambo de ese sujeto. Entonces las instituciones, los dispositivos de producción de la subjetividad son dispositivos directamente ligados al poder soberano, al poder de conservación de la sociedad. Y entonces va a anunciar Foucault 6 principios, o 7, ya no sé cuántos puse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 principios de esta nueva forma de pensar la sociedad, de esta nueva forma de pensar la estructuración y los sujetos. A esto es a lo que le hemos denominado micropolítica, microsociología, sociología molecular, a este modelo. Y este modelo se basa en unos principios muy específicos, contrarios al modelo, digámoslo, más fisicalista con el que se pensó la sociedad y el poder en las sociedades premodernas. Va a decir Foucault, vamos a tener que empezar a cambiar la forma de entender cómo es que nos dominan. Vamos a tener que empezar a afinar más la mirada. Porque no podemos creer que el poder está allá en la casa, en el Palacio de Nariño. No está ahí. No podemos creer que el problema de Colombia es que se voló Santrich. No está ahí. O Aida Merlano. ¿Vieron la fuga espectacular de Aida Merlano? Hay una especie de fascinación ahí, ¿cierto? En la fuga de Aida Merlano. Una especie de fascinación. O cuando uno ve cine, uno quiere que gane el malo. Cuando todo está dirigido a que uno tenga una relación de simpatía con el malo. Porque finalmente hay algo ahí hay un placer más o menos raro entre que uno quiere que se vuele y uno quiere que lo agarren. Es lo que decíamos, siempre hemos dicho, que el polo de la transgresión siempre nos está llamando. Y entonces cuando uno ve una fuga de un banco, no ve, salen y se vuelan. Hay un pequeño placer de fin del mundo. Uno dice, lo lograron, ¿no? En Argentina hay un tipo que es un héroe nacional, que era un ladrón de bancos, el Gordo Valor. Y al Gordo Valor le hacen entrevistas y toda la cosa, y dice, delincuentes éramos nosotros, eran los de antes, no estos que se pasaban robando celulares. Y el Gordo Valor uno lo quiere. Habría algo extraño. Bueno, estamos entrando en otro tema. En la atracción que tiene lo prohibido. Eso después lo vamos a ver. La atracción que tiene lo prohibido. Y a la vez, uno también tiene ahí una reserva moral que dice, no, pero ojalá lo agarren. Pero qué bueno que coronó. Y ojalá lo agarren. Pero es espectacular la fuga. Y los noticiarios hacen gala de esa
de ese gusto. También les encanta. También les encanta. No hay cosa... Digo, se ha reproducido más el video de Aida Merlano bajándose mal bajada que la fuga de Santrich, porque no hay video. Hay un placer en verla, pum, caer. Hay algo raro, y los medios también disfrutan eso. Digo, los defensores de lo mismo disfrutan estar tocando un poquito la experiencia de lo otro. Volvemos, para poder terminar. Dijimos, entonces hay 6 principios, o 7, al final me olvidé. Son 7 principios de esa forma de pensar la estructuración. Primero, dejemos de pensar que el poder está centralizado. El poder no es Santrich, el poder no es Duque, el poder no es la casa de gobierno, no es la alcaldía, no es la Alpujarra. El poder es periférico, él dirá capilar. Lo importante, porque fíjense ahora, esta es el diagrama del poder, es este. Dice Deleuze, como en un cuento de Kafka, donde hay pasillos y pasillos con puertas y puertas y puertas, y en ninguna de ellas y en todas ellas se encuentra el despacho central. El despacho central del poder está en cualquier lugar del laberinto, está en todos lados, está fluyendo por todos lados. Acá no, acá el poder está en la casa de gobierno. Por eso lo que se atacaba acá y lo que se protegía por medio del hinterland era la casa de gobierno, el castillo, el palacio de invierno, esto. El poder era localizable, el poder ya no es localizable. El poder está fluyendo, es periférico, es capilar. Es decir, no son los principales órganos. Claro, de ellos salen las directrices del poder. Bien, de los principales órganos. Pero el poder, en realidad, está en la circulación de ese mandato. Los capilares son esas venas pequeñitas, ínfimas, invisibles, que llevan el mensaje del poder central al resto de elementos. Es periférico, es capilar. De allí que el poder no se posea. Es decir, la capacidad de hacer actuar a las personas, eso es el poder, tradicionalmente fue pensada como algo que se podía tener. Hay una teoría del poder que sería pensar el poder como cosa. El poder como cosa, en este modelo, es un poder que se tiene, así piensan las FARC, así piensa el movimiento estudiantil, así piensan muchos, es un poder que se tiene si se tiene, primero, coerción, segundo, capital, tercero, capital simbólico o información. Entonces, lo que piensa este tipo de poder es que, esta estructura de pensamiento sobre el poder, es que el poder puede llegarse a poseer. Si yo tengo medios coercitivos, si tengo un ejército para bajarme a Raimundo y todo el mundo, tengo poder. Si poseo la violencia, o si poseo capital, y entonces tengo capacidad o de comprar mercenarios o de anular la posibilidad de que los sujetos puedan satisfacer sus necesidades. O si poseo información, puedo llegar a distorsionar la realidad para hacer que la gente haga lo que yo quiera. Ese modelo, el modelo de que el poder es algo que se posee, entonces por esto es que las FARC van y se quieren tomar la casa de gobierno. O el M-19 se tomó, el M-19, el que se tomó el Palacio de Justicia, fue el M, ¿cierto? ¡Pum! Pero creen que ahí está el poder, ahí, localizado. Por eso van y le pegan un bombazo al oleoducto Cañón Limón Coveñas. Porque creen que ahí está el poder. Bien, por eso volaron la sede del Espectador, porque creen que en la información, en esos centros que tienen poder, no vamos a decir que no, está, digámoslo, la producción total del comportamiento. Lo que va a decir Foucault es no. El poder no se posee, no es algo que usted pueda hacerse a él. El poder circula. El poder es la capacidad que usted tiene de que su mandato, efectivamente, hay quien mande, no vamos a decir que no hay quien mande, pero es la capacidad que se tiene de que quien mande tenga posibilidad de que su mandato
circule en todos los registros de la vida cotidiana de los sujetos, en todos. Es decir, sea capilar, se capilarice, se periferice, deje de ser central. En esa misma medida, el poder no es, como en esta estructura, de orden descendente. Es decir, el poder soberano va a imponerse sobre el sujeto. El poder acá, si estamos diciendo que circula, que no se posee y que es capilar, el poder en realidad viene más de la cultura, es decir, del sentido común, hacia el detentador del poder. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que los gobernantes no son libres. No es la intención lo que importa cuando estamos pensando en el poder. No es la intención de quienes poseen la capacidad de gobierno. Es el efecto que ese poder logre ejercer sobre los cuerpos. Vea, es posible, es muy posible que Duque quiera acabar la guerra. Es muy posible. ¿Sabe qué? No importa. Es muy posible que Holman Morris quede presidente de Bogotá, de alcalde de Bogotá. ¿Saben qué? No importa. No importa. No importa en el sentido de que no es la intención de los sujetos que gobiernan, sino los procesos culturales, moleculares, capilares, los que van a determinar qué puede o qué no puede hacer este sujeto. Si el poder no tiene esta modalidad de imposición radical de la voluntad del soberano sobre la vida de los sujetos, entonces el poder ya es un proceso que se construye mediante procesos culturales. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el gobernante, finalmente, no es más que una caja de resonancia. Existe, es importante, hay que estudiarlo, hay que controlarlo. No vaya a votar por cualquiera porque en total, no importa qué es lo que haga. Digo, no voto por Ordóñez, por el amor de Dios, porque no da lo mismo. Pero aún, si Ordóñez hubiese sido presidente, vieron que Ordóñez era candidato a presidente, si Ordóñez hubiese sido presidente, su capacidad de agencia no es total. No es la intención del sujeto que gobierna lo que determina los procesos sociales y políticos de esa sociedad. Es la cultura, es la ideología. Y en ese sentido, las relaciones de dominación no son externas, no son superestructurales, para decirlo en términos marxistas. No es que la economía afecte la manera en la que pensamos, no es que el poder soberano, porque nos dice cómo tenemos que actuar, afecta nuestro accionar. No es superestructural, es inmanente. Es decir que sea superestructural o que sea externo, quiere decir que entonces lo que aquí se decida es lo que a nosotros nos obliga a hacer. Y hemos visto que en realidad es lo que aquí empieza a gestarse, lo que finalmente termina obligando a los sujetos que tienen el poder de decisión a decidir aquello que esta sociedad le está pidiendo que haga. Si quieren, para decirlo fácil, para decirlo rápido, lo que estamos diciendo es que toda sociedad tiene el gobernante que se merece. Jodámonos, nos merecemos a Duque. Los gringos se merecen a Trump. Jodámonos. Porque culturalmente, no importa, digo, Duque no nació de un repollo, no lo trajo la cigüeña. No apareció de la nada, no, un paracaidista que cayó de la nada, no. Duque es nuestro producto. Es el producto cultural, es la caja de resonancia de la ideología colombiana. Que no es total, bueno, vale, no es total, no es una caja, no es una cultura completamente homogeneizada, que entonces esto habla por toda la cultura. Pero Duque es la caja de resonancia de gran parte
de lo que la cultura colombiana, por lo menos de lo que mi papá piensa, son inmanentes. Habíamos dicho, esta sí es mucho más sencilla, hay una metáfora bastante clásica que intenta distinguir el poder del saber. Es decir, que el ejercicio del poder es un ejercicio independientemente del saber. Y lo que va a venir a decir Foucault, lo que nosotros ya dijimos en la clase pasada, no, antepasada, es que el saber está directamente determinado por el poder. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo que si Ordóñez mañana es presidente y entonces condena a las madres solteras por ser unas apóstatas irreligiosas que no se han casado, en realidad esa postura del poder lo que está haciendo es construyendo los procesos, ahí sí, ideológicos de la sociedad, está produciendo saber. Vayan a la librería de acá de la universidad, una librería que es bastante buena dentro de las librerías posibles. Vayan a la librería de la universidad y fíjense las condiciones, el paradigma ideológico en el que se inscribe la gran mayoría de autores que allí hay, la gran mayoría. Son todos autores que son coherentes con el paradigma liberal de pensamiento nuestro. Juan el librero me contaba que él trabajaba antes en otra universidad, no voy a decir cuál, y que le obligaron a sacar de las ventas, pues del stock en la librería, una vez que se le ocurrió pedir unos libros del Marqués de Sade. Dijeron, señor, eso aquí no puede estar. Entonces el poder produce saber, y el poder también es saber. Porque lo que está haciendo es reproduciendo unas modalidades de conocimiento a partir de las cuales se construye la manera en la que entendemos el mundo. Es decir, si usted nunca ha leído Sade en su vida, entonces está perdiendo una parte muy importante de la experiencia humana. Muy importante. Y si el poder, como Ordóñez quemando libros en la biblioteca de por allá en la de Bucaramanga, ¿en cuál era?, hace que no circule determinados saberes, entonces el poder construye saber. El poder es también una forma de determinar qué es lo que puede y qué es lo que no se puede decir en una sociedad, qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido y cuáles son los procesos burocráticos o excluyentes a partir de los cuales saberes otros, saberes distintos, saberes heterogéneos pueden llegar a circular, pueden llegar a hablar. Y finalmente, una cosa muy extraña en Foucault, es muy extraña porque nunca la desarrolló, porque siempre se dice, pero no se sabe qué es lo que es. Foucault siempre dijo que, si bien él nos está pintando una sociedad disciplinaria, finalmente no llegamos a la disciplina, la semana que viene miraremos qué es la disciplina. La disciplina son los rituales, por eso leíamos el manual de comportamiento de los jóvenes reclusos. La disciplina es una modalidad de construcción del comportamiento mediante las ritualizaciones cotidianas. Esa es la disciplina. Esa es la sociedad disciplinaria. Después la vemos con más énfasis, pero ese es el asunto. No son mandatos de golpe, no son mandatos en bloque como los del poder soberano. Son mandatos moleculares, cotidianos, ritualísticos, disciplinarios. Tuk, 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 tuk. Finalmente lo que dice Foucault es, donde hay poder, es decir, en esta especie de totalización, aquí parecería que no hay salida, porque cada uno de los movimientos está planeado, cada uno de nuestros espacios está vigilado, cada uno de nuestros pensamientos también está controlado. Digo, no hay... Black Mirror es este Foucault, el Foucault clásico, Black Mirror es una distopía Foucaultiana. Es eso. Todo está controlado, todo. Sin embargo, Foucault tira una línea y dice, allí donde hay poder, hay resistencia. Y no dice nada más. O sea, no tenemos la más pálida idea de dónde está la resistencia. No sabemos. Y lo que él dice es, bueno, qué pena, yo me dedico, agradézcanme que por lo menos les teoricé el poder. Ahora ustedes teoricen la resistencia. No me alcanzó la vida, pues qué pena. Les produje una teoría sobre el poder. Ahora y les dije que donde hay poder y resistencia, bueno, qué pena, no me alcanzó.
Teoricen ustedes la resistencia. ¿Dónde hay poder y resistencia? Mi hipótesis es que la resistencia en Foucault se encuentra en los procesos de conocimiento del sí mismo, del yo, de saber hasta qué punto somos capaces de modificar, de aguantar, de fugar, de transgredir en estos procesos de captura completa de nuestra subjetividad. Y ese Foucault de la resistencia, ese Foucault de las modalidades de una subjetivación diferente a la subjetivación disciplinaria, totalitaria, de este tipo de ordenamientos sociales totales que nos atraviesan, que nos mantienen vigilados, para los cuales somos transparentes. Digo, yo ya perdí la batalla. A mí cada que una aplicación me dice, desea permitir que no sé qué Maps acceda a mis fotos, acceda a mi cuenta de crédito, acceda a mis contactos, acceda a mis fotos íntimas, acceda a todo, total está todo. Ya, ¿qué va a decir usted? ¿Tiene Facebook? Ya está, tienen todo. Tenga, sí, hágale, todo bien. Pero funcione bien, ¿cierto? No vaya a ser que por decirle no me empiece a funcionar mal. En esta sociedad en la que estamos completamente atravesados, dice Foucault, hay una posibilidad de resistir. Esa posibilidad de resistir es, para decirlo con Nietzsche, construir la propia vida como si fuese una obra de arte. Es decir, tener la capacidad de encontrar las líneas de resistencia, de tener la capacidad de ver cuál es la elasticidad de la fuerza, la fortaleza de la propia subjetividad para resistir, para aceptar, para amoldarse y para desacomodarse o desacoplarse en el momento en que lo vea necesario de este proceso de producción de subjetividad. Por eso el tercer Foucault ya deja de acudir a esos documentos de oscuros funcionarios, esos documentos que dan cuenta, y fíjense que es bastante lindo, porque Foucault no está en las grandes, cuando nos narra, no está en los grandes discursos del poder, está en una sentencia de un juzgado. Nos muestra son los testimonios de uno que estaba ahí, un guardia, otro que vio, está en el manual de reglamento de un centro penitenciario chiquito. Fíjense que lo que él está haciendo ahí es coherente con su teoría. Está mostrando los pequeños momentos, pequeñas cajas de resonancia capilares donde se manifiesta el poder. La Gaceta de Ámsterdam, un periodiquito de Morondanga, y ahí saca pequeños extractos. 2-3 páginas de un manual de convivencia de un centro penitenciario. Ven, no está apelando a los grandes discursos. No está acá en el modelo del l'état c'est moi de Luis XIV, la gran palabra del gran emperador. No está ahí, está en pequeños discursos. Después de eso, después de totalizar la visión del poder, después de mostrar la sociedad disciplinaria y de decir que hay resistencia, Foucault se calla y se pone a estudiar otra cosa. Y lo que se pone a estudiar es a los griegos. Se va a estudiar a los estoicos, se va a estudiar la filosofía griega y llega a estudiar algún tipo de filosofía romana. Esta gente, dice él, tenía otras preocupaciones. Esta gente se preocupaba por hacer, a veces en algunos casos, de sus propios cuerpos, de sus propias vidas, objetos de resistencia. Él habla de que existen artes eróticas y que el problema nuestro es que hemos sido tan codificados, incluso en nuestras intimidades más profundas, que ni siquiera buscamos las modalidades en las cuales vivir nos resulte más placentero. Y no solamente en términos sexuales, él habla de una dietética, de las formas en las cuales podemos elegir aquello que más nos conviene comer, ejercitarnos, hacer para nuestro propio cuerpo. También hay una dimensión erótica en esto. ¿Cuáles son los ritos? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son los usos de los placeres? Y así se llama el texto fundamental de esta época, el uso de los placeres. En ese uso de los placeres va a identificar Foucault una posibilidad de fuga, una posibilidad de resistir. Porque aquí estamos completamente codificados. Lo que hay en las sociedades modernas y mucho más en las sociedades tardomodernas como las nuestras
no son artes eróticas. Las artes eróticas lo que buscan es lograr el máximo rendimiento de las economías del placer en distintos ámbitos, tanto sexuales como alimenticios, como de ocio, en distintos ámbitos. Lo que tenemos, según Foucault, en contravía de una ars erótica, es decir, de ver cómo logramos hacer que la economía del placer sea nuestro mejor balance para encontrar la mejor manera de vivir con nosotros mismos. En contravía de eso, el espíritu positivista y científico nos ha producido una ciencia sexualis, dice él, es decir, un conocimiento específico, matemático, riguroso del placer. Y entonces usted no come lo que quiere o lo que siente que es mejor. Usted se toma el batido verde que toma Kim Kardashian y que vale un montón de plata. Usted no tiene distintas prácticas eróticas propias. No, usted tiene está regulada incluso la duración de una relación sexual. 7 minutos. No le pidan más a los pobres muchachos porque, chicos, 7 minutos es lo que tenemos que aguantar según las ciencias sexuales. Ni siquiera a ese espacio se le ha dado posibilidad de fuga. Dice él, lo que hay entonces hay que hacer es fugar de las ciencias sexuales, es decir, de aquellas modalidades que incluso nos codifican las maneras de vivir con nosotros mismos y retornar a conocernos a nosotros mismos. Por eso vuelve a los griegos. ¿Qué decía? ¿Cuál era el letrero que había a la entrada de la Academia Platónica? En la entrada de la Academia Platónica había un letrero ahí, grande. ¿Quién sabe qué decía ese letrero? Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, decía ese letrero. Y entonces por eso vuelve a los romanos. A los griegos. Parecería que ahí hay una fuente de resistencia, una fuente de exploración para poder encontrarnos a nosotros mismos. La clase que viene entonces tendríamos que terminar con el panóptico porque no llegamos al panóptico, no llegamos a ver qué es la concreción de la sociedad disciplinaria y ver si a partir del panóptico logramos extendernos y llegar entonces a la resistencia y al uso de los placeres. ¿Vale? Chao pues.